Continuamos nuestro recorrido en Gyumri y ahora tenemos en el fondo la segunda iglesia más importante de la ciudad. Surp Amenapris se llama. Es una iglesia que está consagrada al Santísimo Salvador de todos. Se construyó entre los años 1858 y 1873 y es una recreación deliberada de una iglesia que existe en Ani, una antigua ciudad armenia que ahora pertenece al territorio turco. Se dice que el arquitecto que construyó la iglesia se montaba en un carruaje todos los días por la tarde y se iba para el territorio donde estaba la catedral de Ani y escribía por la mañana al otro día en sus libros de notas, hacía bocetos de la iglesia y entonces llegaba aquí y se los daba a los albañiles, a los maestros constructores que trabajaban con él y las recreaba. En su momento fue la iglesia armenia más grande del mundo, con 36 metros de altura, aunque no era la más importante de la ciudad, pues en otra, que la estoy viendo desde aquí, habían unos manuscritos que se creía que tenían el poder de curar. Eso después lo vamos a ir allí y vamos a indagar un poco más sobre el tema, pero ahora vamos a seguir recorriendo esta porque además una de sus características principales también es el contraste entre los colores de la piedra con la que está construida, que es bastante particular. Las puertas como tienen detalle. Qué gracia me dio cuando me enteré que las ventanas esas circulares le decían ojo de güey. Ojo de güey le dicen, sí. Qué gracia, ojo de güey, qué cosa más rara. Ojo de güey por la forma circular. A los inicios se creía que era antisísmica, porque en el terremoto de 1926 no sufrió daño. Y es que el lugar que escogieron para construirla está junto al río y es un poco pantanoso. Y entonces ese sustrato servía como un cojín que evitaba que se cayera. Pero no tuvo tanta suerte luego en el terremoto de 1988, que fue mucho más fuerte, tuvo una réplica también mayor. En esa ocasión sí sufrió daños graves, así que lo que vemos hoy es prácticamente una reconstrucción. Pero bueno, los que estuvieron encargados de reconstruirla utilizaron la mayor cantidad de piedras original que encontraron y que pudieron reutilizar. Pero la iglesia ha pasado por todo. En los años 30, cuando cerraron las iglesias al culto durante la Unión Soviética, la cúpula fue derribada con cadenas. Posteriormente le pusieron explosivos y la destruyeron y no querían que la volvieran a reconstruir. Pero en 1964 el arquitecto jefe de Gyumri mandó a reconstruir el campanario para devolverle su forma original. Esto que vemos aquí es el campanario original. La cúpula del campanario original. Debió haber sido aquello, ¿ves? Aquella es la reconstrucción. Aquella arriba es la cúpula del campanario y esta era la original. Durante muchos años no se permitió la restauración de la iglesia. Querían convertirlo como un monumento a los fallecidos durante el terremoto. Pero ya en 1997 se dijo que no, que había que reconstruirla, que tenía más valor reconstruir. Gracias a eso, en 1998 se comenzó el proyecto de restauración y hoy la podemos ver así tan bonita. Súper distintiva la parte roja de la parte negra, tremendo contraste. Y este monumento es al terremoto. Sí. Mira, el perrito tiene un cinturón de como cruz roja, ¿no? Sí, parece que de rescate. Ah, sí, mira, que él tiene un casquito con una linterna. A las inocentes víctimas y a los corazones misericordiosos. Es decir, que es un monumento que está dedicado a las víctimas de terremoto y a las personas que vinieron a ayudar. Qué bonito, ¿eh? Es verdad que muchas veces no se tienen en cuenta las personas que ayudan en los momentos así difíciles. Sí. Mira, ahí está representado rescatando bebés, mujeres, oficiales, de todo.
Estaban todos representados ahí. Este monumento se llama Leninakán, haciendo alusión al nombre que tuvo la ciudad en la época soviética. Miren cómo están haciendo trabajo de electricidad, a veces para alumbrar la lámpara, para llevar corriente a la lámpara y encender los bombillos. Tiene unos grabados ahí en la pared. Dice 1924. Lo único que entiendo es el número. Hay que aprender idioma, Titi. Hay que aprender ruso. Mira cómo grande se ve la iglesia de aquí. Esto es una fuente que por el invierno la sellan, la tapan todas las tuberías para protegerla. Debería ver bonito esto aquí con los árboles verdes, la fuente. Bien bonito esto, ¿eh? Bien ambientado. Sí. En verano, en primavera. Tienen una pantalla de purpurina. Y aquí esto se llama el muro de las anécdotas. Vamos a ver cuáles son las anécdotas. Bueno, están las anécdotas en Armenio, no nos vamos a enterar. No nos vamos a enterar. Este es el mismo que vimos ahí ahora. Ajá. Y aquí el arquitecto yendo en el carruaje a copiarse la iglesia. Dice, abuela, ¿qué hay en el paraíso? Bueno, en el paraíso le dice la abuela, hay manzanas, hay peras y hay uvas. Y el nieto le responde, abuela, el paraíso es una compota. Dice, la misión número 1 del periodismo es calmar a aquellos que están preocupados. Y la misión número 2, preocupar a los que están calmados. Dice que hay un niño que entra corriendo sin aliento a una tienda y le dice, perdóname, es que estoy sin aliento y estoy apurado porque mi papá está atrás de la tienda. Y el vendedor le dice, bueno, ¿y qué necesita? Dice, papel sanitario. Dice que mientras que los niños le tienen miedo a la oscuridad, los padres le tienen miedo a la luz por el precio de la electricidad. Mira, ese tiene 2 patas levantadas, ya me lo aprendí. Ya te lo aprendiste. Ya me lo aprendí, se murió en batalla. Este monumento está hecho en honor al comandante armenio Bagdad Mamikonian, que vivió entre los años 388 y 451. Este fue uno de los principales comandantes del ejército armenio que luchó contra los persas. Súper heroico porque en esa época los persas querían subirle los impuestos a pueblo y querían que se convirtieran, cambiaran el cristianismo y se convirtieran a la religión de ellos en ese momento, que era el zoroastrismo. Esa es la que tiene el fuego como deidad principal. Como sagrado, sí. Ven el fuego es sagrado. Entonces, los principales dirigentes, el comandante y otros más de otras regiones, al negarse, el emperador persa les dijo que tenían que los iban a desterrar a ellos y a su familia, los iban a ser despojados de sus tierras.
de sus títulos y todo, y escondido organizó una revuelta, preparó un ejército de 66.000 personas y se enfrentaron contra los persas que tenían 99.000 personas y elefantes. Los persas siempre estaban haciendo trampa, tenían elefantes. Tenían ventaja y elefantes, y así todo, a pesar de que en la primera batalla murió, impresionaron tanto a los persas con ese ejército que se retiraron de la batalla y les permitieron conservar su religión. Les permitieron seguir siendo cristianos y no les subieron los impuestos ni nada, los mantuvieron como personas gratas durante un tiempo. Entonces fue en ese 451 que fue esa batalla. Sí. Sí. Apenas llevaba 150 años de haber instaurado el cristianismo oficial, como religión oficial. Imagínate si van a venir a decirle que no, que lo cambien. Para que tengan más o menos una idea y se ubiquen geográficamente. Estamos en la Plaza Verdenam por la escultura que vimos ahora. Allí está la iglesia que ya vimos. Y entonces justo al frente tiene la municipalidad, donde también radica una biblioteca y el Museo de Historia. Y al cruzar la plaza entonces tenemos la iglesia de la que les mencionamos hace un rato, que es la más importante de la ciudad, y es la iglesia a la Santa Madre de Dios. Que también se conoce como la iglesia de las 7 heridas, porque se encontró un manuscrito con una imagen dentro, un manuscrito medieval, que se creía que obraba milagros. Entonces, por eso, en la época en que se construyó esta iglesia, que era la más alta del mundo, no llegó a ser la más importante porque ese cargo se lo llevó a aquella que tenía por las reliquias religiosas. ¿Qué será? Esta no sabemos la historia que hay detrás de esta cruz, pero miren cómo tiene agujeros, parece que un disparo o algo de eso, ¿no? Sí, parecen marcas de metralla. Hay que decirlo. Pero me viste sentado ahí en el banquito y dijiste, ¿y ese armenio que hace rezando ahí? No, esa es vieja. ¿Y esa vieja? ¿Y hace respetar al esposo? Oye, es muy visitada esta iglesia, ¿eh? Ajá. No, por el gusto será principal. Es que yo creo que aquella también la están restaurando por dentro, no está abierta al público. ¿Qué será? Hay 2 cúpulas más allí. Parece que con esto pasó igual que con la anterior. Sí.
Bueno, esta no será la más alta, pero para mí está bastante más imponente. ¿Esta? Sí, me gustó más. ¿Será la piedra negra o los detalles de los capiteles? No sé. Deben haber sido los dos Deben ser los dos campanarios. Sí, tienen el mismo dibujo. Bueno, al parecer está lleno de terracitas y lugares donde sentarse a tomarse un café. Es como una carretica y aquí tiene molinos de café antiguos. Qué bonito. Ay, un cafecito, capuchino. Está calientico, está rico. Le dije, me quedo, pero no, por poco. Óptica en la calle, tío. Ah, ya las veo todas, no necesito poco, ¿no? Oh. Tengo 20-20. ¿Viste, águila? Bueno, dime cuál es la letra de abajo para arriba, la tercera línea, la tercera letra. Una vez con una gorra puesta. Una vez con una gorra. Primero hay que saber las letras. Bueno, cumpliendo mi promesa, traje a la esposa a comer por la noche para que duerma con la barriguita caliente. Pero no así de fácil, no fue que caminamos 2 cuadras y ya estamos en el restaurante, no, la historia es más larga que eso, tiene más que ver con el Señor de los Anillos que con ir a un restaurante. Cuéntale cómo fue. Caminamos como 2 kilómetros, porque yo encontré en mi amigo Google, encontré un restaurante con casi 5 estrellas de valoración y cantidad de comentarios, la gente diciendo la comida más rica que habían probado. Y bueno, caminamos, y cuando llegamos ahí en la calle oscura, ni un amo, no había ni un carrito. Y dice Dana, pero si aquí esto es un restaurante tan bueno, tiene que haber luces, tiene que haber carros, tiene que estar carteles de la entrada del restaurante, nada. Llegó en una casa ahí, parece que llegaron los dueños de la casa en el carro, voy para él, les pregunto. Y dice, sí, aquí a 2 puertas. Y cuando tocamos en la oscuridad aquella, salió como a los 5 minutos de haber tocado el timbre, salió una viejita en pantufla. Y, pero esto es un restaurante, no está abierto. Y dice, ay, no, aquí lo que se pide es comida en línea. ¿A domicilio? Comida a domicilio. ¿Pero cómo? Dice, sí, no podemos comer aquí adentro. No, que esto no está preparado para comer, tienes que pedir. Y además con antelación, porque él se especializa en un plato que es típico de aquí, pero que lleva horas de preparación. Un solo plato. Y bueno, aquí estamos. Después caminamos como 4 kilómetros más y encontramos esto. Que es una taberna de comida típica. Así que aquí estamos. Aquí pedimos quincali y pedimos otro platito ahí que nos llamó la atención, no sabemos ni cómo se llama ni qué trae. Llegaron los quincalis, estos están grandísimos. Los pedimos, hay 3 de carne y 3 de queso. Creo que estos son los de queso. Están súper grandes. Y otra cosa por la que se burlaron mucho de nosotros es porque los anteriores nos los comemos con cuchillo de... Y realmente se comen con la mano. Un cuchillo o con tenedor, le echamos salsa. Sí, que le echamos salsa, que no se le puede echar dulce. Entonces aquí los voy a probar. Se me adelantaron. Sí, hambre hay.
Este es de queso. Este también. Este es el de carne. Ah, ¿Tú te imaginas que ahora digan, no, pero los armenios los comemos con cuchillo y tenedor? me encantan de queso, es que el queso me gusta mucho. Sí, no podía faltar. Una cervecita y un rico, está muy bien. Qué rico. Están riquísimos, una salsita para arriba. Aquí en los supermercados venden pincales congelados para cocinarlos en la casa. Nosotros nunca los habíamos pedido en ningún restaurante. No, nosotros tampoco somos de salir mucho al restaurante, la verdad. Pero sí los hemos comprado en el mercado y los hemos hecho en la casa. Los hacíamos fritos. Sí, no, sí se han burlado de nosotros porque lo comemos como con tenedor y con salsa. Imagínate. Frito. Hacerlos fritos. Bueno, nosotros teníamos la duda si eran hervidos o fritos y los echamos en manteca. Vamos a probar de carne. Es complejo porque hay que echar la cabeza para atrás porque la carne suelta como un juguito que se queda atrapado dentro de la bolsita y sale a la hora de que lo muerdes. Entonces esa es la parte que me choca un poco. Vamos a ver cómo lo logramos. Ponlo inclinado y muérdelo para arriba para no chorrear. Mucha sal. Te chorre. Te chorreaste todo. Se te botó, mira. Sí. Yo te dije que hicieras así, mira. Pones así y lo muerdes por aquí. El juguito está aquí abajo, a medida que te lo vas comiendo, el último pedazo es el que se queda con el jugo. Yo vi a todo el mundo haciendo así en el restaurante. Tomándoselo. Entonces nos miraban raro a nosotros y ellos se empeñaban en eso. Qué rico, mira. Ay, sí, está sazonadito. Está bien sazonado el picadillo, está muy rico. Bueno, tengo que admitir que comérselo con las manos se disfruta. No sé si me gustó más el de queso o el de carne. Yo creo que el de carne jugosito me gustó más. Tómate la agüita por aquí. Así, tómate la agüita. A ver, está rico el caldito. Sí, está buenísimo eso. Y para allá sí tiene aspecto de taberna, lo que bueno, nosotros nos quedamos aquí afuera. Ya estamos nosotros solitos aquí prácticamente. Ya me bigote. Así se. ¿Quieres más? Coge. No, le quiero un pedacito de pan. Ahora yo te doy de esto. Titi, te tomaste muy literal de pedacito. Bueno, si hoy es el día de comer con la mano, comer con la mano. Es una bobería esa. Oye, tú sí resuelves. Me tardó. Qué suavecito. Un picadillo, mira. Una embódiga. Ay, pero qué rico. ¿Se come rico aquí? Vamos a la comida.
Viste, mi amor, al final el plan B te sorprendió. Tú no te sabías la parte de la fosforera con el alcohol. No es así. Pues yo lo había visto así en las fotos, porque te ponen unas fotos para que más o menos te enteres de lo que estás viendo. Y te ponían las fotos así, yo lo vi llamativo. Pero no para ver el espectáculo de luces. Ay, tienen nieve los Bigote. puntales. Bueno, y los bigotes también. Aquí fue donde comimos el día de hoy. Y ahora para casita. Tremendo frío. ya comimos, ya bebimos. Hasta mañana. Chao. Nos vemos. El Club de los Perros lindo. Es el negro, qué bonito está.